página web alguna vez. Les agradecemos mucho por ser nuestros seguidores. Ante todo, también somos una consultora, sino que nos encanta dar cursos en el tema. Y nuestra especialidad es en modelamiento numérico y en uso de herramientas de hidroinformática. ¿Qué significa? Uso de software para análisis de recursos hídricos. Vamos a hacer una recopilación del tema Python. ¿De dónde viene Python en hidrología? Python es un lenguaje de programación. Entonces la pregunta será, ¿por qué ustedes requieren un lenguaje de programación para hidrología? Porque ahí es donde viene el tema de qué tan fácil es manejar los datos. Ustedes tienen grandes datos, tienen mucho dato de precipitación. Muchas veces la herramienta que tienen es Excel, ¿no? Entonces hay veces que ya Excel no es tan fácil de manejar cuando ustedes tienen 10 años de precipitación o 60 o 70 datos de monitoreo. Ustedes requieren datos que sean rápidos. Entonces para eso está el lenguaje de programación Python con las herramientas que les voy a mostrar ahora. ¿Qué significa? Que Python en realidad tiene muchas más herramientas, sino que estas son las que van a hacer Python para análisis científico. ¿Por qué usar un lenguaje de programación? Entonces, ¿qué requiere un profesional en recursos hídricos? Quiere obtener datos, manipular y procesar datos, quiere visualizar resultados para comprender lo que está pasando. Por favor, acá y quiere comunicar los resultados, figuras y reportes. Nosotros siempre hemos dicho que en realidad no es solo tener datos y no es solo tener el modelo, sino cómo tú presentas los resultados. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que presentar los resultados en tablas, en cuadros y en gráficos. Entonces muchos de los profesionales hacen sus cálculos en Excel o en OpenOffice. Sin embargo, en serie de tiempo larga se excede el límite y la capacidad de Excel. Excel, hasta la última versión, solo podía trabajar con 56.000 filas. Ahora en la nueva versión tú puedes utilizar Excel hasta millones de filas. Pero no es tan práctico. El tema es que no es práctico. El sistema de trabajo se vuelve ineficiente. También es complicado construir un modelo sobre una hoja de cálculo que simule procesos como flujo de aguas subterráneas, erosión y transporte de contaminantes. Sí he visto modelos hidrológicos en tablas de Excel, pero no es práctico tampoco, ¿no? Macros en Excel también se pueden hacer, pero a su vez tampoco es tan práctico. Muchos profesionales usan software para usos específicos, ya sea comerciales y libres. Algunos escriben códigos propios en C, en Java y en Fortran, MATLAB también. Estos lenguajes son muy poderosos, pero necesitan de un compilador. C, Java y Fortran necesitan de un compilador. En realidad Python está escrito en C. Otros lenguajes de programación son lenguajes interpretados. Los lenguajes interpretados son los de Python. Estos lenguajes interpretados, los comandos pueden ser escritos y directamente evaluados sin un intérprete. ¿Recuerdan ustedes cuando aprendieron BASIC o cuando aprendieron Pascal? Ustedes tenían que compilar, o sea, tenían que ver si el modelo estaba, o si su script estaba bien escrito. Python no tiene eso, simplemente corre. No compila. No compila para correr, sino compila y corre al mismo tiempo. ¿Okay? Una lista de comandos se graba en un archivo de texto y se llama script. Script es la palabra que vamos a usar bastante. Los lenguajes interpretados más comunes en el ámbito científico son MATLAB, este es un software comercial, Python con SciPy, Octavia y también está Matemática. MATLAB es un software comercial y costoso. Nosotros preferimos enseñar Python porque es de código libre, porque es muy versátil y puede procesar datos de manera muy fácil y tiene gran comunicabilidad. Comunidad. ¿Qué significa la comunidad? Que en realidad si ustedes se meten al tema de Python, puede ser que no haya paquetes para lo que hayan ustedes especificado, pero de hecho que hay scripts para lo que ustedes están haciendo. Y si les quieren una página donde hay mucha gente que programa mucho de todo, tienen
dirección. Python, como es un software libre, no específicamente, acá hay un sitio que no específicamente alguien te va a responder, sino te van a responder a través de foros. ¿Qué significa? Que hay gente que ha hecho la misma pregunta que tú. Y esta persona que ha hecho la misma pregunta que tú, hay otro que la ha respondido. A comparación de lo que somos los peruanos, que en realidad no estamos abiertos a mucho. En realidad, cuando responden la pregunta, no es que la responden, ¿no? Sino que generan un código de pregunta y viene otra persona, y luego la gente vota por la respuesta, y la primera respuesta, la que tiene más votos, o sea, la mejor respuesta seleccionada, etc. Y así funciona Stack Overflow. Stack Overflow es una página web donde tienes información de soporte para tus preguntas en Python y también en realidad Stack Overflow trabaja para cualquier lenguaje de y hay gente que tú preguntas A y te responden, no sé, ellas es demasiado. Tú vas con una pregunta muy sencilla y ellos ya empiezan a explicarse todo eso. Es bien interesante el tema de esta cosa. Entonces eso significa la comunidad. La comunidad es el soporte de Python. No hay una persona que te va a decir, ok, tengo un problema con Python, ¿qué está pasando? No va a venir nadie que te vaya a arreglar esto. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación moderno de amplio espectro, orientado a objetos y de alto nivel. Entre las características es que es claro y simple, fácil de leer e intuitivo, sintaxis minimalista y fácil de entender. Ustedes pueden leer un script de Python y entenderlo. ¿Por qué? Porque está escrito en la manera en que ustedes lo pueden entender. Entonces pueden empezar a entender, ya este script hace esto, hace el otro, etc. No es lo mismo cuando, por ejemplo, leen Java. En Java no tiene una interfaz que tú puedas entenderlo tan fácil. Es un lenguaje expresivo, está orientado para que tú hagas tu proceso con pocas líneas de código. Entonces no tiene en estos tutoriales vamos a tener máximo una página de código para hacer un proceso, ¿no? Lo que se entiende es que tú tengas muy poco código, ¿sí? Para hacer lo que tú estás haciendo. Y hay unas presentaciones de cómo hacer tu script de Python en menos líneas. En realidad el mejor programador en Python va a ser más cortito. Si tú no sabes Python, puedes hacer varias líneas, etc. Pero si tú lo sabes, en realidad lo que están hablando es tus scripts tienen que ser más cortos. Tipeo dinámico, no se necesita definir variables y argumentos. Antes tú tenías que definir variable tal, es del tipo tal, etc. En Python no, tú simplemente pones la variable. Manejo automático de memoria, no necesita alocar, desalocar memoria para variables y arreglo de datos. Y no se necesita interpretar código. Ventajas, facilidad de programación. Ustedes al término de esta charla van a tener y van a hacer scripts. Lenguaje bien diseñado, es muy estable. Modular y orientado a objetos, buena documentación y gran librería de funciones y paquetes. ¿Cuál es otra ventaja? Si ustedes son geólogos, ustedes han escuchado hablar de MineSite. MineSite tiene sus aplicaciones, pero luego MineSite corre en Python. Si ustedes hacen GIS, han escuchado hablar del ArcGIS o del QuantumGIS. QuantumGIS y ArcGIS tienen módulos que corren en Python. Si ustedes hacen animaciones en 3D con Blender, Blender también corre en Python. Y otros software, la mayoría de software comerciales, donde tú tienes que procesar muchos datos, tiene sus paquetes de Python. ¿Qué significa? Que tú puedes hacer scripts de Python que interactúen con tu software. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Desventajas, el tiempo de ejecución puede ser mayor que en C y Fortran, porque básicamente estos son programas compilados, ¿no?
y en ambiente de desarrollo distinto los paquetes y documentaciones pueden estar en varias partes, que era una pregunta de sus colegas. Nosotros hemos instalado Anaconda. Anaconda instala Python. Si ustedes tenían Python en su computadora no va a interferir. ¿Por qué? Porque Anaconda corre con el Python de Anaconda. Si QuantumGIS tiene Python, pero corre con el Python de QuantumGIS, ustedes en su computadora tienen 3 veces instalado. Con la X también. Con el ArcGIS también. ¿Por qué Python para la computación científica? No se asusten con la computación científica. La computación científica no muerde, sino que la computación en recursos hídricos es científica. Tiene los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque requerimos los mismos resultados, las mismas herramientas. Tiene una posición fuerte en la computación científica y por ende en los recursos hídricos, porque tiene una gran comunidad de usuarios, gran documentación fácil de encontrar. Créanme que en recursos hídricos, he investigado el lenguaje de programación en recursos hídricos, he visto algo de Python, pero no he visto mucho de otros programas. Tiene un ecosistema de librerías científicas, NumPy, Python numérico, SciPy, Python científico, Matplotlib, librería de gráficos. Tiene gran performance debido a su integración a código de C y Fortran, buen soporte para procesamiento paralelo y comunicación interproceso. En realidad pueden correr cosas muy fuertes con esto. Y también puede usar en procesadores de alta performance y no tienen que pagar absolutamente un solo. Intérpretes de Python. Python en realidad corre en batch. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen instalado Python y tipean Python SUC, aparece esto, ¿no? Yo tengo C, hago Python y aparece, ok, tú estás aquí, perfecto, aquí he puesto importar un paquete y he puesto el factorial de 10. El factorial de 10, ¿cuál es el factorial de 10? 1, 2, 3, 4. El factorial de 10 es este de acá y el absoluto de 25.64 es 25. Esto es Python en batch. Es útil para hacer pequeños cálculos, pero no muy adecuado en cálculo científico. No es tan útil en cálculo científico porque esto no te permite hacer copy-paste. Si te equivocaste acá, tienes que tipearlo todo de nuevo, etc. Muy bien, entonces viene IPython. Es una interfaz interactiva Python y es gran herramienta para el análisis de recursos hídricos. Entonces, esto ya es IPython, que es una interfaz que tiene autoayuda, que te permite diferenciarlo por líneas, ¿ya? Entonces acá puedes importar NumPy, que es el paquete numérico, como NP. Luego insertamos un arreglo de NumPy y luego decimos la media aritmética del set es, este es el comando para hallar la media aritmética, y que la media aritmética del set es tanto. El valor medio del set es el paquete, el comando para entonces, esto de aquí es NumPy. Y algunas características de IPython incluye historial de comandos, te completa el comando, edición dentro de la línea, tú puedes regresar y tipear, y soporte para procesos paralelos. Pero nosotros vamos a utilizar el IPython Notebook. Y el IPython Notebook es lo mismo, pero corre a través de Explorer, Mozilla y cualquier navegador Opera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el IPython Notebook provee una gran interactividad y puede almacenar el documento en forma ordenada. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer código, puedo tener un notebook. O sea, aquí puedo hacer código para calcular mi tal gráfico. Entonces lo tengo ahí. Luego tengo otro código para calcular esto. Entonces ya te permite ordenar. Entonces, y aparte es más bonito, no se ve más cerrado. Este de acá, por ejemplo, está haciendo PyLab inline y está generando la función de seno y coseno. Entonces, ahora, y luego viene, el notebook interpreta, y lo que ustedes tienen el famoso Mayavi. ¿Qué es el Mayavi? Es un visualizador en 3D que está dentro de Anaconda, ya está instalado, y que te permite jalar cuerpos en 3D. Imagínense, ustedes tienen sede de datos, hacen una interpolación en 3D, o sea, no estamos hablando de Krillin, sino de Krillin espacial,
y lo quieren ver como un sólido aquí, entonces con eso lo cargan en Mayavi. Mayavi es la librería 3D de Python. Vendría a ser, si ustedes quieren ubicarse, lo que viene a ser ArcSym para ellos, ¿no? Estoy bastante... ¿Cuántos amigos geólogos hay acá? 1, 2, 3. Esto es bastante para hacer geoestadística. Esto no hace geoestadística, pero si tú quieres recuperar la interpolación geoestadística, el grid, lo que es hecho, lo puedes recuperar en Mayavi, en 3D. También para hidrogeólogo, cuando tú quieres ver la pluma contaminante de un modelo numérico, tú quieres ver cómo está, lo puedes ver en el modelo numérico, pero también lo puedes recuperar en Mayavi. Y el Spider es otro intérprete que también está en Anaconda para el desarrollo, para el cálculo científico con Python. Tiene muchas ventajas para la edición del código y el manejo de errores, y se puede organizar en diferentes cálculos. Entonces en el Spider ya es lo que viene a ser una plataforma de códigos. Eso es ya lo que utilizan los programadores en sí. Ya es un poco más preciso, ya te empieza a interpretar todas tus variables, etc. Es algo ya más fuerte cuando ya quieres hacer cosas más potentes, ¿no? Versiones de Python. A ustedes, alguno de ustedes me preguntó, ArcGIS trabaja con Python 3, no lo sé, no vamos a ArcGIS, o trabaja, porque hay dos versiones acá, Python 2 y Python 3. La versión que ustedes tienen es Python 2.7, pero hace un tiempo ya existe la versión 3. La mayoría de sus paquetes están en Python 2.7 y en los próximos años recién se van a migrar a 3. Por eso que nosotros enseñamos Python 2.7. Diferencias entre Python 3 y 2, hay diferencias cómo funciona el código, pero básicamente la diferencia son algunos comandos cambian de nombre, algunos comandos toman los valores de otra manera, etc. Esa es básicamente la diferencia entre Python 2 y Python 3. Eventualmente Python 3 va a reemplazar a Python 2 en algunos años. Cálculo científico en Python. Entonces, como habíamos dicho, Python tiene muchas capacidades para el cálculo científico. Y básicamente involucra SciPy, que es un compilado de las siguientes herramientas. Estas sí, NumPy, paquete fundamental para la computación numérica. Incluye un arreglo, y es el arreglo NumPy. Es el arreglo con el que vamos a hacer. Python en sí utiliza listas, diccionarios, tuples, pero por ejemplo el código de Python no tiene elementos para matrices. Cuando tú quieres trabajar con matrices ya utilizas NumPy, el arreglo de NumPy. ¿Ya? Luego la librería de SciPy, media armónica, transformada de Fourier, funciones de matemática compleja están en la librería de SciPy. Matplotlib es un paquete bien interesante porque es el que te permite hacer gráficos. Entonces con Matplotlib ustedes pueden hacer sus propios gráficos. ¿Cuál es lo que yo les recomiendo? Ustedes pueden hacer gráficos en bastante software, pero cuando ustedes tienen el código, ustedes pueden generar el gráfico no por regenerarlo, sino por correr el código. Entonces, imagínense, yo he generado todo mi reporte con los datos hasta abril, y luego de ahí en junio tengo que volver a regenerar todo el reporte, o lo único que tengo que hacer es correr el código de Matplotlib o el código de Python y te genera de nuevo todos los gráficos. Entonces es para eso una herramienta más en que Python puede ayudarles con lo que ustedes hacen día a día. Python Pandas, herramienta de alta performance para el manejo de datos. Esta es la primera serie de 3 presentaciones. Esta es estadística de recursos hídricos con Python. Luego de ahí viene tratamiento de datos hidrológicos con Python, que es básicamente Pandas. Y luego de ahí viene análisis de datos con Python. ¿Ya? No les puedo. Todos tenemos muy buena energía, pero no creo que
2 horas vayamos a hacer mucho con Python. Vamos a entrenar un poco, pero a medida que, y es también mi reto, a medida que nosotros vayamos avanzando, tenemos que utilizar Python en las cosas que hacemos. Ustedes van a ver, van a hacer muchos códigos, pero llega un punto donde ya en realidad ustedes tienen que migrar al código. ¿Qué significa? Que ya ustedes tienen que, es igual que hablar inglés. Tú primero piensas en español, traduces en inglés, entonces piensas en español y en algún momento ya empiezas a hablar inglés, ya empiezas a pensar en inglés y a decir lo que estás haciendo. Es lo mismo con Python. Y en un momento ustedes van a decir, esto ya lo hago con Python, no lo traduzco, ya lo importo directamente. Poco a poco vamos a llegar a eso. Y Mayavi, cuando ustedes presentan algo al cliente en 3D, el cliente dice wow. Entonces, no es que han presentado alguna cosa, simplemente lo han presentado en 3D. Mayavi puede hacer cosas muy precisas en 3D y implementa un formato que se MTK. Les recomendaría bastante que si ustedes están pensando en muestra de datos en 3D, ya empiecen a pensar en Mayavi. Muy bien. Y entonces Python en hidrología. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo.